Familia querida, seguimos con el plan de los seminarios de aprendizaje para la escuela de evangelismo y este es el siguiente video hablando del grupo pequeño, una iglesia en casa. Qué bendición son los grupos pequeños, unidades de acción, células, casas de oración. A lo largo de los años han tenido diferentes nombres, pero todos esos nombres utilizan lo que es la inspiración de la Biblia y utilizan el propósito misionero con el cual fueron creados los grupos pequeños, las unidades de acción, las casas de oración, entre otros, para poder desarrollar el crecimiento espiritual de los hermanos de la iglesia. Ahora quiero que nos entendamos bien y quiero que por favor anotes de manera que entiendas lo que significa un grupo pequeño, ya que en nuestras iglesias el plan es que los hermanos participen activamente de un grupo pequeño. El distrito de Santa Teresa tiene el reto, y hablamos de eso, de trabajar en los 35 grupos pequeños que esperamos en las iglesias. ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿O de qué manera usted lo puede hacer? Aquí le voy a dar unas herramientas para que usted entienda eso. ¿Cómo sacamos los 35 grupos pequeños? Esperamos nosotros, usted lo sabe, 5 grupos por iglesia. Y a nivel local, enfóquese que en la iglesia tiene que haber 5 grupos pequeños, que en su iglesia local tienen que haber 5 grupos pequeños, los cuales van a estar trabajando durante todo el año. Van a estar trabajando durante todo el año y se van a estar evaluando constantemente, semanal y mensualmente. Dijimos que se van a hacer 5 grupos pequeños, uno de adultos, donde el de adultos van a ser los responsables, ministerios personales, coordinador de interesados, van a ser los responsables de un grupo pequeño de adultos. El segundo grupo de adultos, porque son 2 de adultos, los ancianos y diáconos van a ser los responsables. El tercer grupo pequeño de jóvenes, que sería de jóvenes, escuche, los responsables van a ser el director de club o la directiva del club y la directiva de joven adulto. Tenemos el número 4, el grupo pequeño número 4, que es el grupo pequeño de niños. A cargo de este grupo pequeño van a estar la directiva de MIA, la directora de MIA, Ministerio Infantil del Adolescente y aventureros. Y por último, el grupo pequeño de mujeres, que va a estar a cargo, por supuesto, la directora del Ministerio de la Mujer, las mujeres de la iglesia, las dorcas y las diaconisas. Estos grupos pequeños tienen que ponerle fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y la evaluación constante. Porque si usted analiza, mínimo hay 2 responsables por los grupos pequeños, porque es importante que tenga o hayan 2 responsables de la iglesia que se apoyen mutuamente. Ese es el plan del discipulado con las parejas misioneras, que explicaremos después en otro seminario. Mientras tanto, por favor, vamos a hablar de lo que hace el grupo pequeño. Hablamos de fomentar la unidad, el liderazgo y los intereses. En unidad, el grupo pequeño nos ayuda porque nos ayuda, valga la redundancia, a mantener la confraternidad en la iglesia. Involucra a todos los hermanos y se fomenta la unidad y la atención hacia los miembros de la iglesia. Es más fácil a mí como pastor. Y recuerda que yo y lo mandé en el calendario de atención pastoral. Las últimas 2 semanas del mes, mis visitas van a ser orientadas en grupos pequeños, ¿sí? Así que es importante que se entienda esto. Liderazgo. El líder de grupo pequeño capacitado y empoderado para trabajar por las personas de su grupo. En otras palabras, el líder de grupo pequeño es alguien con visión, que entiende que las personas que están bajo su responsabilidad tienen que tener un encuentro personal con Jesucristo y trabajar por esas personas con el propósito de que sellen su pacto con Dios y de que vayan al reino de los cielos.
En el grupo pequeño también se enseña a predicar, dar estudios y tomar decisiones. Es el sitio donde los hermanos de iglesia aprenden a predicar, aprenden a dar estudios, aprenden a compartir, a interactuar, a desarrollar sus dones y talentos. Discípulos que forman otros discípulos. ¡Qué bendición esto! Intereses. Los intereses asisten a los grupos pequeños y se involucran en el ambiente espiritual. Es más fácil que una persona se quede en la iglesia cuando primero llega a un ambiente espiritual en una casa, ya sea una célula, ya sea un grupo pequeño, que llegue a la iglesia de golpe. Porque por lo general en esta generación posmoderna a las personas no les gusta la iglesia. Ahora escucha. Se hacen campañas en estos grupos pequeños, ¿sí? Nuestro plan es realizar campañas en grupos pequeños, trabajar por esas personas, por los diferentes intereses que tenemos, diferentes actividades de recreación e instrucción. Los grupos pequeños no siempre es para estudiar la Biblia. Hay momentos que usted puede salir de viaje con el grupo pequeño, ir a un paseo con el grupo pequeño, hacer un picnic, hacer un almuerzo con su grupo pequeño. Es importante entender eso. Y por supuesto, los grupos pequeños sirven para retención de los nuevos creyentes. ¿Alguien se bautizó? ¿Cuál es el grupo pequeño que le queda más cerca? Tal, aquí se va a mantener la persona para que aprenda, para que se congregue y para que se vaya activando en un grupo pequeño. De esa manera es bonita y es el ideal para trabajar en los grupos pequeños. Así que seguimos aprendiendo. Escuche, ¿cómo funciona un grupo pequeño? La célula debe trabajar por dos tipos de personas. Escuche, la célula debe trabajar, número 1, por los hermanos en su edificación espiritual, estar con Jesús, y por los no creyentes, predicar. O sea que la célula debe trabajar por los hermanos de la iglesia para su edificación espiritual, para que ellos sigan aprendiendo y relacionándose con Jesucristo. Y número 2, debe trabajar por los no creyentes, debe predicar. O sea que el trabajo de los grupos pequeños es en pos de ese ideal. Usted tiene dos tipos de personas por los cuales va a trabajar: por los hermanos, miembros de iglesia, miembros de su grupo pequeño, y por los hermanos que todavía no son hermanos, por las personas que tienen que entregar su vida a Jesucristo. Así que tenemos trabajo interno, crecimiento cualitativo de las cualidades, de recibir los dones, de vivir por el Espíritu Santo, de aprender. Trabajo cualitativo, crecimiento cualitativo es el trabajo interno, y el trabajo externo es el crecimiento cuantitativo. Si habían 5 hermanos bautizados en el grupo pequeño, el ideal es que ahora ese grupo pequeño tenga 5 nuevos miembros, 5 nuevas personas que han entregado su vida a Jesucristo. Ese es nuestro ideal. Por eso es que es un crecimiento cuantitativo aquí en este aspecto, porque queremos la multiplicación que nos muestra la palabra de Dios. Eran 12, después eran 70, después 120, después 3000. Vemos que hay un trabajo de crecimiento cuantitativo, y vemos que justamente esto es una realidad en la palabra de Dios, donde vemos esta estadística: ministrar con los dones y andar con el Espíritu. De esa manera es la que funciona el grupo pequeño. Sirve para, número 1, organización. Lo puede usted buscar en Éxodo 18, 21 al 23. Número 2, unidad. Hechos 4:32. Número 3, edificación del cuerpo de Cristo, Romanos 14:19. Y número 4, participación misionera, Marcos 13:14. Si la iglesia está organizada en grupos pequeños, trae consigo estas ventajas. ¿Cuáles ventajas? Las que usted ve aquí a continuación. Mire, 1, reavivamiento espiritual, unión de la iglesia, compañerismo cristiano que se conoce como coinonía, y también se parte de una familia, la familia de la fe. Herramientas básicas de trabajo en los grupos pequeños. ¿Qué herramientas nosotros tenemos que tener en los grupos pequeños? Bueno, la planificación. La primera causa del fracaso de una célula es un nacimiento emocional
sin que vaya acompañado de una planificación cuidadosa de las metas y propósitos claros que persigue. En su grupo pequeño, usted tiene que tener una planificación. Escúcheme, los miembros de iglesia tienen que tener una planificación. Por eso es muy importante que tú, querido hermano, querido líder, querido director de departamento, tengas metas y propósitos claros. Metas y propósitos definidos. Por eso le digo, agarra un cuadernito, una hojita y anote su meta y su propósito con ese grupo pequeño. Metas, objetivos. Mi meta, bueno, mínimo de trabajo externo. Yo necesito que mi grupo pequeño se reproduzca y que tenga mínimo 5 nuevas almas para Jesucristo. Y en el aspecto interno yo tengo que formar líderes y tenemos que mejorar nuestra vida espiritual. Metas claras y propósitos claros. No es que decimos, no, lo que el Espíritu Santo obre. Gloria a Dios. Cuidado con esto. Lo que el Espíritu Santo obre. Ya va. Una cosa es que usted entienda que el Espíritu Santo hace como quiere, y otra cosa es que usted piense que Dios no es un Dios de orden y que no hay que colocarnos metas y propósitos. Eso está mal. Usted tiene que trabajar pidiendo la dirección del Espíritu Santo y llevando esas metas y esos propósitos en oración. Porque si nosotros decimos que aspiramos 5 almas para Cristo en los grupos pequeños y decimos que es la voluntad de Dios, claro que sí, así lo muestra la Biblia. Y más bien nos quedamos cortos, porque el plan de Dios es que todas las personas se salven. Y aquí lo que estamos haciendo es aplicando un plan para poder trabajar o que podamos trabajar por 5 personas de manera externa durante todo el año, ¿sí? Así que eso lo entendemos. Así que anote sus metas y sus propósitos claros. Una fecha de nacimiento, una evaluación semanal. ¿Cuántos se reunieron? ¿Dónde se reunieron? ¿Sí? Todo eso usted tiene que tenerlo anotado. Anotado. Bien, seguimos. Se necesita trazar un horizonte. Metas y objetivos, escuche, medible. Lo que no se mide, lo que no se evalúa, se cae, no hay crecimiento. Necesitamos evaluar, necesitamos medir. El líder debe definir con su grupo el propósito que tiene la célula para existir. ¿Por qué constituyeron un grupo? ¿Por qué tenemos este grupo pequeño? Lo estamos haciendo en el ideal de la misión y la visión de la iglesia. Hay que atender a las diferentes necesidades espirituales, necesidades de instrucción, necesidades de desafío y responsabilidades y necesidades de amor. ¿Sí? Hay necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidades de amor. Usted vea la necesidad. Cuando usted vaya a hacer el grupo pequeño, piense en la necesidad. ¿Qué necesidad puede suplir su grupo pequeño? ¿Qué necesidad está usted supliendo en su grupo pequeño? La planificación debe ser específica. No puede perderse en el desierto de las generalidades. Tenemos que hacerlo de manera específica. Y preguntas para responder. Escuche esto. Estas preguntas tú tienes que responderlas a la hora de hacer tu grupo pequeño. Escucha. ¿Qué haremos? Como grupo pequeño, ¿qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cuándo? ¿Quién es el responsable? ¿Y cuánto nos costará si hablamos de dinero? Estas son preguntas que a nivel organizacional, a nivel administrativo, usted tiene que hacer. ¿Qué haremos? Vamos a hacer un grupo pequeño en tal casa. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos así, de tal hora a tal hora. ¿Cuándo? Lo haremos tal día. ¿Quién será el responsable? Ya los responsables los tenemos definidos. Ya el pastor los definió, los diferentes departamentos. ¿Cuánto nos costará? Vamos a hacer algo que se necesita dinero. Lo podemos colaborar entre los hermanos. Podemos poner esto y esto, algún compartir. Entonces es importante que entendamos esto. A la hora de nosotros comprender esto,
nuestra vida y el trabajo misionero que tú hagas, que hagamos en los grupos pequeños, será de bendición y será de grandes oportunidades para la obra de Dios. Así que hermano, hermana, Dios te bendiga y espero que con estas enseñanzas, con estos seminarios, puedas tú tener un grupo pequeño de éxito. No te preocupes, seguiremos aplicando en la escuela de líderes y seguiremos instruyendo. Dios te bendiga.